¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de los temas que más me han pedido, las funciones trigonométricas. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Cuando hablemos de funciones trigonométricas, siempre trabajaremos con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados como este. ¿Ya lo viste? Y se llaman triángulos rectángulos porque son la mitad de uno. En fin, lo primero que tenemos que aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. El más largo es el que esté enfrente del ángulo de 90 grados y siempre se va a llamar hipotenusa. Los otros dos recibirán su nombre según con el ángulo que estemos trabajando. Si trabajamos con el ángulo de aquí, esa va a ser nuestra referencia para nombrar los otros lados. El lado que está al contrario recibirá el nombre de cateto opuesto y el que está enseguida será el cateto adyacente. Vamos a ver otros ejemplos para poder ubicar los catetos de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo y es rectángulo porque tiene el ángulo de 90 grados. Si vamos a trabajar con este ángulo, recordemos que el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. El que está al contrario del ángulo con el que estemos trabajando recibirá el nombre de cateto opuesto. Y el que está enseguida del ángulo con el que estamos trabajando y no es la hipotenusa, recibe el nombre de cateto adyacente. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro triángulo rectángulo y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo viste? Vamos a trabajar con este ángulo. Primero encontraremos la hipotenusa y es el lado más largo o el que esté enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso, aquí está la hipotenusa. Como vamos a trabajar con este ángulo, el cateto adyacente es el que está enseguida y es este. Y el lado que está al contrario del ángulo con el que estamos trabajando recibe el nombre de cateto opuesto. Facilísimo, ¿verdad? Las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudarán a encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Vamos a ver cada una de ellas. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados, con medidas de 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Nos piden que trabajemos con este ángulo. Una vez que ya sé que trabajaré con ese ángulo, tengo que nombrar a cada uno de los lados de mi triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa. El lado que esté enfrente del ángulo con el que trabajaremos se llamará cateto opuesto y el lado que esté enseguida del ángulo con el que estemos trabajando será el cateto adyacente. Ahora que ya sé cuál es mi hipotenusa, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, voy a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar la medida del ángulo marcado. Empezaremos con el seno del ángulo y la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner cateto opuesto e hipotenusa, voy a poner su valor. Cateto opuesto es igual a 8 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Ahora realizo la división y 8 entre 10 me da como resultado 0.8. El resultado de la división es 0.8 y ahora tengo que ver cuánto es eso en grados para saber la medida del ángulo marcado. Y hay dos formas. La primera es buscarlo en una tabla de funciones trigonométricas como esta, que la puedes descargar de internet y que te dejaré en la descripción del video. Y después busca 0.8 en la columna de seno porque es la función con la que estamos trabajando. Ahora voy a subrayar los valores que están más cerca de 0.8 en la columna de seno y tenemos 0.799 y 0.809. Como 0.799 se acerca más a 0.8, me quedo con ese valor del ángulo y según la tabla la abertura del ángulo es de 53 grados. Facilísimo, ¿verdad? Y también lo puedes hacer con la calculadora, presionando inversa o segunda función, después seno, 0.8 y al final igual, y te dará 53.13 grados. Yo te recomiendo que si estás aprendiendo, lo busques primero en las tablas y después lo confirmes con tu calculadora. Ahora vamos a trabajar con la función trigonométrica de coseno del ángulo, y este es igual
a cateto adyacente sobre hipotenusa. Te recuerdo que vamos a trabajar sobre el ángulo marcado. Entonces esto es igual al cateto adyacente, que es de 6 centímetros, y a la hipotenusa, que es de 10 centímetros. Al dividir 6 entre 10, nos da como resultado 0.6. Ahora saco mis tablas y busco en coseno 0.6. El valor que más se acerca es 0.602 y como te fijas, la abertura del ángulo es de 53 grados. Obviamente nos tenía que dar también 53 grados porque es el mismo ángulo. Ahora vamos a revisarlo en la calculadora. Presionamos Shift, coseno 0.6 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? Te recuerdo que nos dio el mismo resultado porque es el mismo ángulo y por lo tanto tiene que medir lo mismo. Ahora vamos a usar la función trigonométrica de tangente del ángulo para encontrar su medida, y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual a 8 centímetros del cateto opuesto sobre 6 centímetros del cateto adyacente. Al realizar la división tenemos como resultado 1.33. Ahora vamos a buscar 1.33 en la tangente. El valor más cercano es 1.327 y nos da como resultado 53 grados. Ahora vamos a hacerlo en la calculadora. Presiono Shift o segunda función, tangente 1.33 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? En este ejercicio el resultado siempre fue el mismo porque calculamos el mismo ángulo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 15 centímetros y de este otro que mide 10 centímetros y nos pide que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo y esto se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas y escoger la que tenga cateto opuesto e hipotenusa. Como te puedes dar cuenta, trabajaremos con seno, porque el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y son los datos que yo tengo. Esto es igual al cateto opuesto, que son 10 centímetros, sobre la hipotenusa, que son 15 centímetros. Al hacer la división de 10 entre 15, me da como resultado 0.667. Al buscar 0.667 en las tablas, me da como resultado 41.81. Pero esto también lo podemos hacer en la calculadora. ¿Recuerdas cómo? Presionamos segunda función o Shift, seno 0.667 igual y nos da como resultado 41.81 grados. Esto quiere decir que la abertura del ángulo que estamos buscando mide 41.81 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que para encontrar la medida del ángulo utilizamos la función de seno, porque eran los datos con los que contábamos. No utilizamos coseno ni tangente, porque para ello necesitábamos el cateto adyacente, y ese dato no lo tenemos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 5 centímetros y de este otro que mide 12 centímetros, y nos pide que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y esto se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto adyacente y del cateto opuesto, por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas. No puedo trabajar con seno porque me pide el valor de la hipotenusa y ese valor no lo tengo. No puedo trabajar con coseno porque también me pide el valor de la hipotenusa y tampoco lo tengo. Pero sí puedo trabajar con tangente porque tengo el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente. Ahora vamos a sustituir datos. Son 5 centímetros del cateto opuesto
y 12 centímetros del cateto adyacente. Al dividir 5 entre 12 me da como resultado 0.416. Para encontrar la medida del ángulo puedo buscar en mis tablas punto 416 en la columna de tangente, o también lo puedo hacer en la calculadora. Vamos a hacerlo. Presiono Shift o segunda función, tangente 0.416 igual, y me da como resultado 22.61 grados. Esto quiere decir que la abertura de mi ángulo mide 22.61 grados. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo mi triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 8 centímetros y de este otro que mide 3 centímetros, y nos piden que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y eso se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto adyacente y de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas y escoger la que solo tenga cateto adyacente e hipotenusa. Primero tenemos el seno y tiene cateto opuesto e hipotenusa, pero como yo no tengo el valor del cateto opuesto, no puedo trabajar con esta función. Después tengo el coseno del ángulo y tiene cateto adyacente sobre hipotenusa. Y sí tengo esos dos datos. Con esta función sí puedo trabajar. Pero también tengo la tangente y esta tiene cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero como yo no tengo el valor del cateto opuesto, no puedo trabajar con esta función. Entonces trabajaré con coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos y esto me queda como 3 centímetros, que es la medida del cateto adyacente, sobre 8 centímetros, que es la medida de la hipotenusa. Al realizar la división de 3 entre 8, me da como resultado 0.375. Para saber cuánto mide el ángulo, puedo buscar 0.375 en las tablas de coseno, o puedo hacerlo en la calculadora. Y esto se hace como Shift o segunda función, coseno 0.375 igual, y nos da como resultado 67.97 grados. Esto quiere decir que la abertura de nuestro ángulo mide 67.97 grados. Facilísimo, ¿verdad? Aquí te dejo unos ejercicios para que los resuelvas. Recuerda que tienes que encontrar el valor del ángulo marcado. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema